Eso es. Recording in progress. Listo, entonces en esta ocasión nosotros vamos a continuar con la revisión precisamente de lo que tiene que ver con el tema de los deberes que se deben cumplir precisamente en la conducción. Hablado y dicho en la sesión anterior de que la conducción justamente era dominar el vehículo, dirigirlo y controlar el movimiento de la velocidad, y justamente sumado a aquello hablábamos de la conducción defensiva, que era saber conducir y saber circular, ya que conducir no solamente utilizar un vehículo para trasladarnos de un lugar a otro, es claro eso, es una actividad que consiste en asumir primeramente, inicialmente y fundamentalmente que hay otros conductores que por su naturaleza, por su individualidad, tienen de hecho intenciones y comportamientos distintos que nosotros deberíamos anticipar. Obviamente con ello no estamos diciendo ni que son buenas personas, ni malas personas, ni son buenos o malos conductores o malos usuarios de las vías, ¿no? Simple y llanamente, como les digo, por la naturaleza propia de todos y cada uno de nosotros, nos distinguimos en la forma de proceder, ¿no? Las intenciones son distintas y los comportamientos igual. Es por ello que es importante, y vamos a ver el porqué de lo que se acabo de manifestar, precisamente generar la empatía, que es ponernos en el lugar de la otra persona, y generando esa empatía, vamos precisamente a tratar de forma más eficiente de prevenir los accidentes de tránsito, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros salimos a las calles entendiendo que si no buscamos comprender los movimientos y las acciones de una gran cantidad de personas, si no nos esforzamos por ser buenos conductores con una buena actitud, podríamos poner en riesgo la seguridad de todos. Y aquí viene una situación, ¿no? Hay que ser amable porque tenemos que comprender y entender que cada persona está librando una dura batalla. Me parece que eso es un dicho de Platón, ¿sí? Por lo tanto, hay que recordar que esto es eh, tratar de comprender que todos pensamos de forma diferente y actuamos de forma diferente también ante situaciones de tipo personal y social. Tenemos que ser capaces de anticipar estos comportamientos, obviamente teniendo en consideración que muchos de ellos nosotros no vamos a procesarlos como correctos. Es decir, no vamos a estar de acuerdo con aquellos, pero sí hay que tener en consideración que muchas de ellas van a estar en contra de las mismas normas de tránsito. ¿Qué significa esto? Que nosotros, en el hecho de la convivencia con otros usuarios de las vías, vamos a tener distintas circunstancias en lo diario que nos van a permitir a nosotros adquirir habilidades que van a ayudarnos a sortear cualquier maniobra, ¿no? Eso por decirlo como una información introductoria. Obviamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que hacemos hincapié en ser conductores amables para no cometer imprudencias, ¿sí? Para que los problemas que justamente nos afectan a nosotros de índole personal no vengan a sumar a las dificultades que tenemos precisamente en el diario compartir de las vías con los demás usuarios. Sí, para ello es importante, creo que algo que está ya intrínseco en todos ustedes, que obviamente se manejan de esa manera, su comportamiento va más apegado con este régimen, podríamos decirlo así, en el cual siempre tenemos que mantener lo que es el respeto. Sí, una de las características de la buena actitud cuando usted conduce es el respeto por las normas y las señales de tránsito. Si usted cumple con esto, se va a evitar inconvenientes viales, consecuentemente accidentes de tránsito y también incomodidades con otros conductores. Procure en cualquier maniobra que usted realice no convertirse en un obstáculo, no obstaculizar la circulación de los demás y pensar seriamente que el hacer algo indebido, como estacionarse sobre el paso peatonal, pararse en plena vía, haciendo doble fila, estacionarse en sitios no permitidos o solamente admitidos para personas con capacidades especiales o donde está exclusivamente
determinado para unidades de emergencia o adelantar a otro vehículo por el lado incorrecto, esto es por la derecha, piense en la molestia que va a causar a los demás, probablemente el descontrol en la reacción, y primero también en su propia seguridad. Va a estar en riesgo por actos que bien pueden ser evitables. Sea tolerante, ¿sí? Ya que cada conductor y peatón, por su individualidad que les había dicho anteriormente, tiene una conducta propia y no puede controlarlo. Usted bajo ninguna circunstancia va a poder intentar tratar de controlarlo, porque va a ser a la inversa, ¿no? Viceversa, ¿qué es lo que sucede? Tampoco nosotros vamos a permitir que otra persona nos controle, pero sí podemos ser tolerantes y no reaccionar con impulsos negativos ante las fallas evidentes, peligrosas, negligentes, imprudentes de los demás. Así que hay que guardar ese cuidado. Como consecuencia de ello, ¿no? El respeto, la tolerancia, nos invita a controlar nuestras emociones. Día a día, nosotros estamos envueltos en condiciones que pueden generar estrés o incrementar el nivel de estrés, bocinas, maniobras indebidas de otros conductores, mal comportamiento de los otros usuarios, van a venir a sumar, a incrementar las posibilidades de una, digamos, una manera de explosión. Llegamos a un punto en que ya no soportamos y tenemos que reaccionar de esta manera. Para ello es mejor tomar una buena actitud ante las situaciones. De hecho, mientras más peligrosas o complicadas sea, más tiene que exigirse usted de poder controlarlas. Respire profundo, sí, eso es una manera que sirve para muchas cosas. Escuche su música de preferencia en un tono suavecito, ¿no? Suave, bajo, para que también esto no genere distracción. Ya habíamos hablado de esto un poco. Sea amable. Recuerde que comparte la calle con otros conductores de vehículos, peatones, ciclistas, motociclistas. Recuerde que bajo ninguna circunstancia, ninguno puede considerarse ser dueño de la vía. Ante aquello que es lo mejor, que refleja la amabilidad, ceder el paso a los demás, apoyar a los demás usuarios cuando lo requieran, frenar, bajar la velocidad cuando se aproxime un pare y los pasos peatonales. Recuerde, todos tenemos los mismos derechos de circulación cuando nos movilizamos dentro y fuera de la ciudad, independientemente del medio que utilicemos. Cómo nos movilicemos es muy indiferente. Tenemos los mismos derechos y eso ya vimos en el módulo anterior. Educación que refleja lo que es la imagen suya, ¿sí? Lo que usted es, ser educado, practicar los valores, inclusive algunos valores cívicos relacionados con nuestro país, con nuestra ciudad, con el tema de la compostura, permitir a los demás conductores y peatones que transiten libremente, así como usted tiene exactamente los mismos derechos. Demuestre educación. Yo sé que estoy hablando precisamente con un conglomerado que es sumamente consciente de lo que se trata de esto, ¿sí? Aunque los demás nos traten de una manera agresiva, sus actos sean indebidos, no tienen empatía, no se ponen en el lugar nuestro, no profesan lo que es el tema del respeto. Nosotros, mientras más tengamos ese tipo de actos, lo mejor es mantener el control de la situación, ¿no? Y por último, seamos nosotros, desde nuestro rol, un ejemplo positivo en la movilidad. El que respeta los semáforos, el que reduce la velocidad, el que cede el paso, el que no invade los pasos peatonales, ¿sí? Y que cuando igual también ejerce el rol de peatón, circula con el respectivo cuidado, utiliza prendas para ser visto en horas nocturnas cuando está en una bicicleta, una motocicleta, utiliza el casco de protección, ¿sí? Creo que los conocimientos no han caído en un saco roto. Y por supuesto, en el tema de la maniobra ya del mismo vehículo, es importante no exceder la velocidad. Recordemos que de acuerdo a estudios,
que se ha realizado en Latinoamérica y particularmente en el Ecuador, no menos del 40% de las muertes en accidentes de tránsito son generados por los excesos de velocidad, por conductores que lo hacen en altas velocidades. ¿Por qué? Ustedes saben, conocen que a medida que usted incrementa la velocidad, disminuye la capacidad de percepción de lo que ocurre en la vía y esto podría ser demasiado peligroso porque va a circular mayor distancia en condiciones de peligro, va a tener más demora hasta poder controlar desde luego su vehículo y las consecuencias son inevitables, ¿no? Es importante que los conductores y las conductoras también cumplan con la mayor seguridad en la circulación mediante que la aplicación de la conducción a la defensiva, que en resumen se trata de algunos aspectos que vamos a tener en consideración, no sin antes olvidar el tema del manejo y control de las emociones en la conducción. Recordemos que somos proclives a cualquier cambio de ánimo, ¿sí? El momento que nosotros manejamos podemos poner en riesgo nuestra vida, de los acompañantes. Es importante controlar las emociones cuando conducimos. Podría ser una tarea difícil. No lo negamos, pero aquí tenemos algunas herramientas para poder hacerlo, porque hay que poner en una balanza. ¿Qué evitamos si controlamos nuestras emociones? Lo más grave, ¿no? Los accidentes de tránsito. ¿Por qué es importante esto? Porque somos personas emotivas y las emociones son precisamente reacciones naturales que a nosotros como humanos nos ponen en alerta ante situaciones que pueden ser de distinta índole, ¿no? Peligro, usted lo detecta, ¿no? Amenaza, frustración o alegría también. Sin embargo, cuando no controlamos al conducir un vehículo, representan un grave peligro, ¿no? Obviamente, como les decía, somos personas emotivas, no podemos bajo ninguna circunstancia eliminar nuestras reacciones o reprimirlas, están ahí, pero sí el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, cuando hay rabia puede ser fundamentado también, no negamos, y también cuando hay alegría, un equilibrio, ¿no? Ni demasiado coléricos, ni tampoco demasiado efusivos. Hay que ir con un pequeño equilibrio para que esto no nos absorba, no nos saque precisamente de la conducción. Recuerden, en el momento de conducir, exclusivamente y 100% dedicados a la conducción. Recordemos algunas cositas que pueden ser muy importantes para guardar bastante cuidado en el control. Recordemos que tenemos muchas razones por las que vivir, ¿no? Pensar en la familia, pensar en que podría ser un pequeño error subirnos enojados al vehículo. Recordemos que el estado de ánimo influye 100% en nuestra conducción. Siempre tener una postura adecuada, cómoda, confortable, que les permita acceder a los mandos del vehículo. Y si usted está cansado, percibe, es el primer diagnosticador de su estado de salud. Si está cansado, pare, haga las respectivas pausas y recuerde que eso es mucho mejor. No hay nada peor que conducir fatigado después de un día largo de labores, ¿no? Puede ser en una oficina, puede ser en la misma conducción de un vehículo institucional. Es muy complicado también. Evite las distracciones y concéntrese exclusivamente en el volante. No lo suelte, no discuta, no utilice el teléfono, no encienda un cigarrillo, etcétera. Todo esto reduce la capacidad de atención de usted. Conduzca al ritmo de lo que avanza el tránsito. No luche contra ello, no trate de cambiar este molde. No se empecine tal vez en modificar. Recuerden, puede ser una reacción en cadena, una mala maniobra, indebida, inadecuada, inoportuna. Siempre mantenga la distancia de seguridad, ¿no? Respecto con el vehículo de adelante, precisamente haga el ejercicio de obligarse a ser amable y cuanto más le moleste las condiciones que usted encuentra externamente, debe exigirse ser más amable. Si es algo complicado, yo lo sé,
¿sí? A veces tratamos de ser tolerantes, pero viene la otra persona y nos desfasa y salimos de nuestro estándar, de nuestra forma de proceder de vida y a veces es imposible, yo lo sé, pero recuerden que para pelear se necesitan dos. Y el conflicto en sí no está en la situación que se da, ¿no? Sino cómo usted lo interpreta y cómo lo toma. Intente transformar esta situación negativa en algo favorable, ¿no? No se altere, porque a la larga va a perder, ¿no? Transforme las situaciones negativas en algo positivo o, en último de los casos, algo neutro. Recordemos que a veces hay muchos inconvenientes, problemas, conflictos de terceros, como nos dicen, ¿no? No es nuestro problema, ¿para qué involucrarnos en eso, no? Es muy importante aquello. Y justamente las emociones, como les decía, influyen en la conducción, claro, porque nosotros tenemos que hablar de la conducta. Cuando usted se deja dominar por las emociones, no actúa de forma prudente, sea en la vía o sea en otro lugar, en otra circunstancia. Conducimos disgustados, que es el punto clave, y sentimos el impulso de llamar a alguien al celular para quejarnos, para discutir, etcétera, ¿no? Y esta situación, primero, es riesgosa y segundo, también es sancionable, recuerden, hablar por teléfono. Tenemos varios pensamientos que van fluctuando acá dentro de nuestro cerebro y justamente cuando vamos a manejar, nosotros precisamente tenemos que alejarlos, los negativos, y concentrarnos exclusivamente en lo que comprende la conducción. ¿Por qué? Porque estos pensamientos, estas maniobras requieren de una respuesta fisiológica. Nuestro cuerpo va a responder siempre a las emociones. Si usted, por ejemplo, está enojado, y creo que sí les ha pasado, justamente cuando está enojado, su frecuencia cardíaca aumenta. Si está nervioso, su boca se seca y suda, ¿no? Así que son señales que nuestro cuerpo nos da y es importante para poder controlar lo que sentimos. Eso hay que tratar de fortalecerlo en lo que hacemos nosotros cotidianamente, analizarlo, por ejemplo, qué podría ser, ¿no? ¿Qué podría suceder si usted insulta a un conductor en la vía? ¿Cómo va a reaccionar? Entonces, hay algunas preguntas que requieren de también nuestra sinceridad interna para poder afrontarlas, ¿no? Lo digo, no es que estamos huyendo, pero probablemente era algo que hubo una distracción de nuestro conductor. Nosotros también nos olvidamos de prever cómo este conductor en análisis puede conducir y nos confiamos. Así que hay que ser siempre desconfiados en tema de la conducción, ¿sí? Y por supuesto hay algunos consejitos también adicionales para que nosotros perfeccionemos nuestro estilo de conducción de un vehículo, ¿no? Recordemos que estamos algunos en una edad adulta temprana, otros ya en una edad adulta madura, sí, pero siempre tenemos algo que aprender, sí, no es un proceso sencillo, definitivamente requiere que se lo haga con consecuencia, con un proceso adecuado, siguiendo los consejos, teniendo una buena práctica. Recordemos que tenemos que estar predispuestos a aprender a conducir y, por supuesto, no olvidarnos de esto, ¿no? Siempre familiarizarnos con el vehículo y sus controles. Pese a lo que ustedes le puedan decir, puedo decirles yo también, pues pueden discreparlo, igual. Aprender a conducir no es como en la vida de ficción, ¿no? No tenemos, no es lo mismo, bueno, y alguien, o muchos de ustedes, o sus hijos, o hermanos menores, sobrinos de algún pariente hoy, juegan, ¿no? Juegan estos videojuegos, vale la redundancia, y no hay responsabilidad de las consecuencias, ¿no? Es muy diferente. Nosotros tenemos que estar totalmente seguros de entender para qué sirve cada control, ¿no? Habíamos hablado de los pedales de acelerador,
freno, embrague, volante, qué señales nos dan de los tableros de los instrumentos, esos iconos, esas luces testigos, ¿sí? Una vez que aumentamos los conocimientos de nuestro vehículo y se reducen los imprevistos en el camino, nosotros vamos a saber y vamos a mejorar las condiciones de las situaciones distintas que se pueden pasar y muchas de ellas no pueden ser de más improvisadas. Es decir, hay que saber dónde está el freno de mano de emergencia. Hay que saber cómo se activan las luces intermitentes, cómo activar, por ejemplo, el limpiaparabrisas, ¿no? Y de la misma manera, aprender a conducir también hay que hacerlo en un vehículo que goce de buenas condiciones mecánicas, sobre todo, ¿no? Más confianza nos va a brindar a nosotros, ¿no? Por ello es muy importante que aprovechen el parque automotor con el que disponen de la escuela. Asegúrese de tomarse su tiempo para esto de la conducción. Como les dije, probablemente no salgan expertos, experitos en la conducción. Probablemente nos tomará un proceso de largo periodo. Por lo tanto, sigan practicando, sigan autoeducándose. Creo que todos los temas es muy importante esto. Y justamente el manejar o conducir es una habilidad nueva a la que hay que darle tiempo. Recuerden, nadie es experto de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué dicen? La práctica hacia el maestro. Es bien dicho. Cuando usted aprende a conducir, justamente lo aplicamos de la misma manera. De ese tiempo al inicio, haga todas las preguntas, las maniobras, evite todos sus temores. Es muy importante que no se apresure ni le tome demasiado a la ligera, ¿sí? Haga una duración mínima por lo menos de unos 45 minutos, mire lo que tiene delante suyo, detrás suyo, experimente muchas situaciones que están ahí, y por supuesto es fundamental que el instructor tenga toda la posible paciencia también, ¿no? Usted en la medida de lo posible no se ponga nervioso. Si alguna recomendación le viene, no se moleste. Está haciendo lo mejor para usted, ¿no? Está haciendo lo mejor. Porque encontrarnos en un campo distinto y hablamos de la reacción del estudiante, alumno, acá no se va a concentrar y no va a ser una sesión muy productiva, muy fructífera. Listo, practique cuando las condiciones sean las adecuadas. Claro. Salvo que sea intrépido, que no les aconsejo. El automóvil es un lugar para olvidarse de las medidas de seguridad, no, y menos si está usted aprendiendo a concienciación de lo que son todas las medidas de seguridad. Asegúrese precisamente de analizar todos los factores que podrían menoscabar su aprendizaje y podrían generar hasta cierto tipo de estrés, nervio, tensión, inclusive desespero, fastidio, molestia. ¿Sí? Hay que tener en consideración esto, ¿no? Procure en un inicio, y creo que ustedes ya pasaron esta fase, pero no está por demás, hasta que aprendan debidamente bien, a manejar en medios de un tráfico no tan denso, con mucha visibilidad, para que justamente esté con el mejor control del aprendizaje, del manejo, que su experiencia sea positiva, ¿no? No, no cometamos este gravísimo error bajo ninguna circunstancia. Exceso de confianza, recuerden, el exceso de confianza es un conductor agresivo. Otro de los factores, precisamente empiece lento pero seguro, ¿no? Vaya despacio hasta que domine cada uno de los temas, vaya dominado, tratado de entender, justamente hágalo. Y antes de que usted ya salga a una carretera, una vía de alta velocidad, domine los controles básicos de la conducción. Ten en cuenta que debe dominar como menos el arranque, cambio de carril, revisar siempre los espejos retrovisores antes de intentar otras maniobras
que no se puede decir peligrosas, ¿no? Que requieren mayor cuidado, ¿sí? Que requieren mayor cuidado, mayor observación, y justamente son cuestiones básicas que usted debe dominarlas primero. Una mejor manera de dominar todo esto es de estacionarse, es de marchar derecho, y eso es muy importante para que se sienta cómodo el momento que ya no intente afuera, ¿sí? De hecho, tiene que respetar también al pie de la letra el reglamento de tránsito vigente, la ley, el reglamento, el COI mismo, que penaliza algunas acciones de los conductores. Es un grave error que, según escuché en noticias, lo están tratando de corregir. Va a haber algunas modificaciones a lo que es las normas de tránsito. Esperemos que así sea, ¿no? Que no por todo se criminalice el accionar de los conductores. Así que eso es una gran noticia para nosotros. Todas las reglas están ahí escritas, garantizan, por supuesto, una movilidad segura. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocerlo, respetarlo y cumplirlo, ¿no? Recordemos lo que decíamos, ¿no? Todos tienen los mismos derechos. Inclusive, si usted lee más, conoce más, no va a ser víctima fácil de algún mal elemento que también hay y pueden haber, de hecho, en las filas de los agentes de tránsito. Algunos les tratan de sorprender, así que hay que tener muchísimo cuidado. No son todos, espero que sea cada vez menos el personal que se proceda a hacer de esta manera, ¿no? Elimine las distracciones, hago hincapié en esto porque es muy importante. Nuestra atención tiene que estar 100% enfocada en la conducción. ¿Cuáles son las distracciones? ¿No? Música a alto volumen, cambiamos de sistema de sonido, cambiamos de emisora, hablamos o escribimos por celular mientras manejamos, eh, conversamos, distraemos o nos distraen la atención algunos acompañantes que vienen con nosotros. Es evidente que justamente también, y de hecho, bajo ninguna circunstancia, y esperamos que esto lo hayan ustedes concienciado a su debido momento, el influjo del alcohol o estupefacientes no debe combinarse con la conducción, bajo ninguna circunstancia, ninguna circunstancia. ¿Sí? Tenga a la mano el manual de su vehículo, manual del propietario. ¿Por qué razón? Porque esto también es importante para conducir. Entonces, creo que sí se habrán dado cuenta el objetivo que tuvo una de las tareas, precisamente porque vienen de acuerdo marcas, modelos, algunos tips y consejos particulares para conducir precisamente ese vehículo, ¿no? Y por supuesto, va a tener también recomendaciones para todas las maniobras que tienen que hacer, de pronto para conducción en pendientes, para manejar en la noche, en presencia de neblina, etcétera, que bueno, eso también vamos a hacer hincapié en la próxima sesión, ojalá. Y justamente el manual es algo que siempre tiene que ir en su vehículo para perfeccionar. Hay algunos temas, comentarios que justamente usted lo puede encontrar y podría hacerlo al suscrito o a los instructores de manejo, ¿no? De lo que consta en el manual del propietario. Recuerde, todo esto nos está llevando a una conducción a la defensiva, que significa, en términos de resumen, precisamente estar siempre listo para cualquier situación que pueda presentarse, estar atento a lo que le rodea para poder reaccionar de manera adecuada ante cualquier imprevisto. Significa también asumir que los peatones y los otros conductores van desatentos y cometen errores. Usted tiene que estar en la capacidad de saber prevenir esos errores y tener un plan de acción. Eso le va a hacer un conductor profesional a carta cabal. Si usted maneja o conduce defensivamente, va a permitir precisamente la existencia de una distancia razonable entre lo que es su vehículo y el que viene delante de usted. Por lo tanto, no sabemos, obviamos ese tema, no vamos a saber cuándo va a frenar o si va a ser un giro repentino. Recuerden que esto solamente es un proceso, que solamente con la práctica y la experiencia, poco a poco, usted va a ser expedito en la materia, ¿sí? Y por supuesto, siempre
aprenda a manejar en un vehículo que tenga cobertura de seguro. Sí, los vehículos de la institución, tengo entendido que cuentan con ello. Muy bueno. Y generalmente, cada que usted conduzca un vehículo, tiene que estar precisamente asegurado. ¿Por qué? Para que les cubra en caso de algún siniestro o eventualidad, ¿no? Hay que tener en consideración ese tema que es muy importante. Es importantísimo porque no siempre el vehículo va a estar piloteado o volanteado por usted, ¿no? Podría prestarle para alguien más. ¿Y qué sucedería? Entonces hay que tener en consideración este pequeño factor. No sé si esto en algún momento hicimos la reflexión de vida. Y es importante, como les decía, que los conductores de vehículo cumplan con la mayor seguridad en la conducción, en la circulación, aplicando precisamente o teniendo en cuenta, entre otras, lo siguiente, que ya hemos visto anteriormente, ¿no? A su vehículo una revisión periódica y obligatoria, tanto interna como externa. Estar equipado con lo que se necesita, ¿no? Accesorios y documentación personal y de vehículo. Planificar el viaje y hacer un análisis de su itinerario con previsión de un tiempo holgado. Si usted le toma llegar a su destino 3 horas, salga con 3 horas 15 minutos antes o 3 horas 30 antes, ¿no? Así que, y recuerden lo que era el plan de viaje, ¿no? Ya lo vimos también en el módulo anterior. Conducciones personales adecuadas, tanto físicas como emocionales, por eso hicimos hincapié recientemente. El dominio de la conducción, que sabe llevar a una velocidad adecuada, debida, correcta, prever las incidencias que son probables, que no son evitables. Una emergencia está ahí, el riesgo es latente y no podemos controlarlo. Una avería en su vehículo, a pesar de haber hecho el respectivo chequeo, mantenimiento, revisión, no estamos exentos de una avería. Y por supuesto, obstáculos. Esto puede ser por otros conductores, por otros usuarios, de situaciones climatológicas relacionadas con el lugar. Y hay que tener muchísimo cuidado. Hay que conocer y acatar sí o sí las normas y medidas. Y en nuestro comportamiento, lo que es el respeto, la cortesía y la imagen. La imagen que no viene dada y plasmada por el que dirán, por una crítica. Recordemos que siempre alguien nos está observando y será fácil que sea identificable cuál es nuestro procedimiento, cuál es nuestra reacción ante una circunstancia y no sería favorable, ¿no? De pronto tengo una relación amigable, amistosa con muchas personas, trabajo, estudios, vecindad, ¿no? Y resulta que tiene un pequeño inconveniente en la carretera y resulta que sale el yo agresivo. Entonces hay que tratar de procurar eso, controlarlo bastante, ¿no? Y hablamos de esto porque tenemos precisamente que fijarnos un poquito más en el estado del conductor, física y mentalmente, cómo debe estar. Y hablando del estado físico, ¿no? Usted tiene que dormir lo suficiente, 8 horas. Tiene que evitar conducir inmediatamente después de comer, comidas pesadas. Tiene que procurar evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, drogas, fármacos, otras sustancias que pueden disminuir las facultades del conductor, ralentizar sus reflejos, una percepción errónea de lo que es la realidad, y esto viene precisamente relacionado con esto y hay que consultar con el médico siempre. Algunos medicamentos tienen efectos secundarios, también hay que revisarlo, el respectivo vademecum, que justamente nos indican que no podemos operar maquinaria, puede producir somnolencia, pérdida de reflejos, etcétera. Y algunas personas que por tema de salud ya tienen que utilizar lentes en su diario cotidiano vivir, algunas personas lo ocultan, no los utilizan tal vez por vergüenza, ¿no? Es muy importante que uno acepte esa realidad, inclusive lleve también lentes de repuesto. Que sería uno para el trabajo o para la casa y uno para circular siempre en su vehículo. A veces resulta que nos vamos olvidando los lentes y dónde tenemos el de repuesto y resulta que nuestro viaje es largo y empieza a generar algunas molestias en lo que es nuestra visión.
Sí, eso en cuanto tiene que ver al estado del conductor. Mantenimiento de vehículo, responsabilidad suya fundamentalmente. Antes de utilizar su vehículo, asegurarse que ha sido revisado, que está en perfecto estado de funcionamiento, todo. Comprobar la utilización, frenos, dirección, luces, neumáticos, el dibujo de estos, si está incluida la rueda de repuesto, el kit de emergencia que habíamos hablado, cómo están los niveles de agua, de aceite, de otro tipo de fluidos, sustituirlos si es que es necesario. Sí, un buen mantenimiento preventivo va a evitar accidentes y averías. Las consecuencias no significa que no se va a dar accidentes, ni tampoco vamos a ir sin sufrir averías, pero por lo menos el mantenimiento preventivo va a minimizar, a atenuar las consecuencias, ¿no? Es mejor un mantenimiento preventivo antes que un mantenimiento correctivo, que de paso ya resulta un poco más costoso. Lleve consigo los repuestos que considera su vehículo necesite, obviamente, como decía, ¿no? No va a llevar una batería, no va a llevar un ventilador, etcétera, un radiador, por ejemplo. Vamos con un poquito más de consideración. Imposible, qué sé yo, una bandita de repuesto, qué sé yo, una bujía, cosas así, ¿no? Es muy importante. Y los accesorios necesarios, lo que se nos indica de paso una ley, el kit de emergencia, lo que es una rueda de repuesto, el triángulo de seguridad, el extintor de incendios, el botiquín de primeros auxilios, un gato hidráulico, muy importante, ¿no? Mantener siempre, como les dijimos en alguna ocasión, siempre la transparencia de los cristales o parabrisas, así como los espejos retrovisores, porque a través de ellos usted va a mirar. Revise siempre por sustancia regada, lodo, pintura, no sé, alguna cuestión que afecte a la integridad y la limpieza de las placas de la matrícula, ¿no? Podría suceder que tengamos o suframos algún altercado o en su defecto alguna cuestión no tan positiva. Entonces trajeron el vehículo y justamente está alterada la matrícula. Entonces, ¿cómo lo ubican en caso de desaparición? ¿No? Y para el tema legal también, ¿no? Se da un siniestro, un accidente y cómo identifica la matrícula, entonces la gente viene, revisa, hace la pericia de vida y resulta que no coincide, podría ser interpretado como acto intencional. Compruebe siempre el estado del limpiaparabrisas, las plumitas, si están sujetas, si estas no realizan alguna huella, alguna raya en el parabrisas, es importante que ya sea sustituido. Y para aumentar las garantías en un viaje largo o corto, sin que haya problemas graves, por supuesto, es tener en cuenta la revisión periódica oficial, más un mantenimiento preventivo y llevar consigo lo que son los repuestos y las herramientas necesarias para salir de estas circunstancias, ¿no? Adicionalmente, como decíamos, el saber conducir y el saber circular habla precisamente o se correlaciona con las normas de conducción y de circulación. Recuerden, hay varios elementos de seguridad pasiva. El fundamental, diría yo, sin este no puede funcionar el resto de elementos dispuestos. Es de cinturón de seguridad, comprobar, exigir que sus acompañantes también lo hagan, conduzca prudentemente a la velocidad que está indicada dentro del perímetro. Recuerden, conducir es un arte. Usted tiene que advertir todas las dificultades de tránsito y también ser previsible. Respételas, no están ahí de adorno, ni como les decía en algún momento, veré o no veré si yo cumplo. Cumplirlas nos va a evitar tener inconvenientes. ¿Sí? Entre malas precauciones, si va a conducir en condiciones adversas debido al clima, condiciones climatológicas, veremos en una próxima sesión un poquito más ampliado el tema. Advierta siempre sus maniobras a los demás usuarios, señalizando adecuadamente y con suficiente antelación. Regla de seguridad RSM, ¿sí? Revisión o observación, señalización con anticipación y por supuesto la M de maniobra o ejecución de la misma con todas las condiciones de seguridad. En viajes largos, recuerden hacer pausa cada 2 horas o 200 kilómetros, máximo 3 horas, pero no nos juguemos a ese límite.
Y si, por supuesto, el trayecto incrementa, con ella también la frecuencia de los descansos. Haga estiramiento, relajamiento, hidrátese, coma algo ligero también, porque caso lo contrario va a causarse sueño. Bueno, mejor descanse o llegue a un lugar donde pueda descansar, pueda dormir. Y si nota sueño, si es solamente un lugar seguro, no va a quedarse en un lugar con baja iluminación, que usted ha escuchado tal vez que ahí es peligroso. Procure llegar a buen puerto, como se dice, y descanse, si puede, minutos o en su defecto busque un lugar donde descansar esa noche. Utilice siempre los espejos retrovisores de la maniobra, creo que eso ya les hemos dicho. Antes de cambiar de carril, asegúrese de que este esté libre para no obstaculizar o generar un problema para el resto de los usuarios o incomodidad. Mantenga la distancia adecuada siempre con el vehículo delantero. ¿Sí? En la ciudad, 3 metros. En la carretera, regla de los 3 segundos. Deje la distancia que justamente pueda ver las ruedas traseras tocando el suelo en la ciudad. Y por supuesto, ¿no? Usar apropiadamente lo que son los frenos. Ya sabemos que si excedemos del uso, este se cristaliza, falla. A mayor velocidad se va a utilizar más el freno. Podemos tener dificultades para controlar el mismo. Vayamos aumentando la distancia de seguridad, vayamos reduciendo la velocidad, apelemos al uso del freno de motor. Vamos a ver un videito relacionado con ello. Y por supuesto, no hagamos ninguna maniobra peligrosa. ¿Por qué a mayor velocidad? Física, ¿no? A mayor velocidad, mayor distancia de frenado, menores posibilidades de poder reaccionar y por supuesto mayor riesgo que corremos y por supuesto van a correr otras personas. Si ya las circunstancias fueron inevitables, ya no pudimos controlarla, se nos salió precisamente de nuestra órbita. En caso de accidente, deténgase sin crear más peligro para la circulación. Obviamente, qué tan leve es. Utilice los dispositivos de señalización siempre. Y si hubiera resultado una persona herida, proteja a la víctima de otros posibles daños. Ojo con esto, teniendo en cuenta lo que prima en los primeros auxilios, pida inmediatamente ayuda al ECU 911, Sistema Integrado de Seguridad, a través de su número, ¿no? 911, y evite, si no hay peligro para la circulación, la modificación del estado de las cosas y la desaparición de las huellas, es decir, no modifique la escena hasta que lleguen precisamente los peritos y usted brinde la información necesaria a las autoridades. No huya, eso es un agravante, permanezca hasta que todas las autoridades se hagan presentes y por supuesto, como les decía, ¿no? Su vehículo también tiene que contar con cobertura de seguro y en el caso de que no haya, afortunadamente, que esto sería en medio de los accidentes, lo menos perjudicial, intente restablecer la circulación y mantener en la medida de lo posible la seguridad para terceros. Y llega a un acuerdo, si son daños materiales, con la otra parte. Así que eso sería una pequeña